Queridos amigos de Un Minuto con las Artes, estamos de nuevo aquí juntos, para comenzar un nuevo ciclo de conferencias, continuando con nuestro tema del año anterior, que era crisis de verso y modernidad en la poesía contemporánea. Vamos ahora a abordar algunos elementos que no pudimos desarrollar en la entrega anterior. Y bueno, de seguida comenzamos entonces lo que podría ser la segunda parte de esa primera acometida al problema. Recuerden que en esa cátedra anterior nos concentramos sobre todo en la figura de Stéphane Mallarmé y de lo que podríamos considerar un poema fundamental para la evolución, si se puede hablar así, del poema en la modernidad, con sus secuelas en el mundo contemporáneo. Un golpe de dado, un poema, que cierra prácticamente el siglo XIX y recoge toda una serie de acciones poéticas previas que implicaron una deconstrucción radical de la tradición de la poesía como la conocíamos, por lo menos desde el Renacimiento, que es la época en que surge una de las formas poéticas más duraderas y paradigmáticas de lo que es la estructura regular del poema moderno, que es el soneto. Y el soneto, la forma soneto como estructura que se repite, que tiene una forma rigurosa de cantidades de sílabas, cantidades de versos y distribución de los versos en el poema, implicó un modelo muy fuerte de articulación de las palabras en el texto. Y su vigencia es prolongada hasta, digamos, la segunda mitad del siglo XIX, cuando vemos, por ejemplo, en el caso de un gran poeta de ese momento, Charles Baudelaire, una transformación de ese modelo, ¿verdad?, a partir de unas lecturas particulares que vamos a abordar el día de hoy. Baudelaire pone de moda, para decirlo así, o repone la tradición del poema en prosa, y a partir de él, ¿verdad?, se va a abrir camino una serie de cambios radicales a la experiencia de escribir poesía y de armar el poema. La arquitectura del poema va a cambiar, y ese es un antecedente importantísimo de lo que va a proponer Mallarmé a finales del siglo, ¿verdad? Con su prefacio al golpe de dados y con ese famoso texto que tratamos de abordar tangencialmente, y vamos a tratar de ahondar un poco en su contenido, que es Crisis de verso. Es el ensayo que se publica un año antes de la aparición del golpe de dados, en 1896. Es un texto complejo, como todo lo de Mallarmé. La prosa mallarmeana no es una prosa accesible, digamos, a un primer acercamiento. Es misteriosa, es hermética, y hay que masticar, por decirlo así, o rumiar repetidas veces el contenido del texto para alcanzar una cierta asimilación de las propuestas del poeta. En cualquier caso, vamos a tratar de hacer eso de manera provisional y con el poco tiempo que tenemos para ello. Si hace falta, probablemente le dedicamos una tercera acometida para terminar de cerrar el problema por los momentos, al menos porque, como se darán cuenta, es un problema interminable. O sea, podemos estar discutiendo meses y meses sobre el asunto. Entonces vamos para ponernos en situación hoy. Vamos a leer completo el famoso prefacio a un golpe de dados, que como prefacio podemos considerarlo de alguna manera es un manual, vamos a decirlo así, o un grupo de instrucciones de uso del poema. O sea, cómo utilizar el poema, cómo leerlo, cómo entender la propuesta radical del poeta en esta nueva manera
de organizar en el espacio de la página el poema, las palabras, para construir un texto poético. El prefacio funciona entonces como una proposición teórica sobre lo que pudiéramos llamar también el programa de la poesía futura. O sea, a partir de este texto uno puede ver lo que va a ocurrir en el siglo XX con los experimentos de la vanguardia, los experimentos de los dadaístas, los experimentos de los futuristas, los experimentos de los surrealistas y posteriormente de la poesía concreta, una poesía posterior a la Segunda Guerra Mundial, que sigue también una senda paralela un poco al desarrollo de las artes plásticas abstractas. Bueno, un coup d'idée es un tiro, una tirada de dados, jamás abolirá del zar, es ya un poema famoso que, bueno, famoso y la fama suele ser traicionera, como ustedes saben, porque mucha gente conoce de oídas el poema, pero estoy seguro que muy pocas personas lo han leído completo. Es un libro que exige una dedicación muy prolongada y muy lenta, y no hay suficientes lectores con esa capacidad de tiempo, de dedicación, de entrega para sumergirse en los desafíos de un poema de esta magnitud. En cualquier caso, la fama hace que ya podamos reconocer la existencia del texto sin haberlo leído, pero por lo menos vamos ahora a leer el prefacio. Preferiría que no se leyese esta nota, dice Mallarmé al comienzo, que no se lea ese prefacio, ¿verdad? O bien que una vez recorrida se la olvide. Ese prólogo es como si leemos después de leer las instrucciones de uso del aparato, dejamos de lado las instrucciones de uso y comenzamos a trabajar con el aparato. El aparato es el poema, es decir, cómo funciona este mecanismo, cómo me meto a que esta máquina funcione. Bueno, sigo las instrucciones de uso que él me presenta aquí y se supone que a partir de estas instrucciones yo voy a poder acometer el funcionamiento del poema, entender cómo funciona y de alguna manera sacarle provecho a lo que el poema está proponiendo. Por supuesto, esta propuesta inicial de que se le olvide es relativa y además engañosa, porque tenemos que volver constantemente a él es como si nos ocurriera lo mismo con un aparato complicado que leemos en mode emploi, las instrucciones de uso, pero tenemos que volver a leerlas porque no entendimos bien cómo es que se conecta una pieza con otra, por ejemplo, cuando estamos armando un aparato. Y eso ocurre muchísimo con el poema Mallarmé. Hay que volver al prefacio repetidamente. Entonces no puede olvidársele a uno la existencia del prefacio. Hay que volver. Enseña este texto al lector hábil muy poca cosa que esté fuera de su penetración, pero puede turbar al ingenuo antes de que pose sus ojos en las primeras palabras del poema, a fin de que las siguientes, dispuestas tal como están, lo lleven a las últimas. Todo esto sin otra novedad que un espaciamiento de la lectura. Bueno, voy a leer el texto de largo, de una sola vez, completo, y luego voy a volver sobre él para destacar algunos detalles que nos interesa mantener en el horizonte de nuestra discusión presentes. Bueno, dice, este texto no enseña nada particular, dice él, para que el lector logre comenzar a leer el poema y concluirlo. La única novedad, dice, que hay en este texto es un espaciamiento de la lectura. Dentro de poco vamos a ver qué significa ese espaciamiento de la lectura, pero prosigo leyendo el texto. En efecto, los blancos adquieren importancia, impresionan de entrada. La versificación los exigió como silencio en torno, hasta el punto que un trozo lírico o de pocos pies ocupa en el medio alrededor de un tercio de la página. No transgredo esta medida, solamente la disperso. El papel interviene cada vez que una imagen por sí misma cesa o vuelve a entrar, aceptando la sucesión de otras, y como no se trata, según la costumbre,
de trozos sonoros regulares o versos, sino más bien de subdivisiones prismáticas de la idea, el instante en que aparece y dura su concurso dentro de cierta puesta en escena espiritual exacta, el texto se impone en sitios variables cerca o lejos del hilo conductor latente en razón de la verosimilitud. La ventaja, si tengo derecho a decirlo, literaria de esta distancia copiada que mentalmente separa grupos de palabras o las palabras entre sí, parece consistir tanto en acelerar como en amortiguar el movimiento, escandiéndolo, incluso intimándolo conforme a una visión simultánea de la página, tomada esta por unidad, así como lo es, por otra parte, el verso o línea perfecta. La ficción aflorará y se disipará rápido, siguiendo la movilidad del escrito alrededor de las pausas fragmentarias de una frase capital introducida a partir del título y continuada. Todo sucede mediante un escorzo en hipótesis. Se evita el relato. Agréguese que de este empleo al desnudo del pensamiento, con contracciones, prolongaciones, huidas o su mismo diseño, resulta una partitura para quien lo lee en voz alta. La diferencia de los caracteres de imprenta entre el motivo preponderante, uno secundario, y los adyacentes impone su importancia a la edición oral, así como la disposición en medio o arriba o abajo de la página señalará que sube o desciende la entonación. Hoy, sin presumir el futuro que tendrá este texto, nada o casi un arte, reconocemos que la tentativa participa imprevistamente de búsquedas singulares y caras a nuestro tiempo, el verso libre y el poema en prosa. Su convergencia se cumple bajo una influencia, lo sé, extranjera, la de la música escuchada en el concierto. Habiéndome parecido que muchos de sus modos pertenecen a las letras, los retomo. Poco a poco el género, que llega a ser uno como lo es la sinfonía, deja intacto el verso antiguo, al cual guarda un culto y atribuye el imperio de la pasión y de los ensueños. En tanto que ahora sería el caso, por ejemplo, de tratar asuntos de imaginación pura y compleja o intelecto que no hay ninguna razón para excluir de la poesía única fuente. Bueno, este texto obviamente les ha caído como un plomazo, un texto que nos deja un poco perplejos, con toda seguridad. Y bueno, yo tengo mucho tiempo leyéndolo y repasándolo y siempre encuentro alguna lista distinta, alguna manera imprevista de creer que entiendo lo que el prefacio me dice, si entender las instrucciones de uso del poema. Y nunca estoy del todo seguro. Así que si ustedes se sienten un poco abrumados por tanta carga semántica en una prosa bastante compleja, mis directoras me están viendo mientras graban este programa y la cara que tienen ya me dicen lo que podría ser la cara de ustedes en su casa. Es decir, perplejidad, extrañeza de que habla este loco. Todo ocurre con este texto desafiante. Lo que les puedo ofrecer como entrada es este desafío. Que si quieren continuar escuchando la cátedra, significa que yo he podido estimularlos a que investiguen conmigo la naturaleza de este misterio. Entonces vamos a comenzar a repasar algunos aspectos. El primero que vamos a repasar, y contamos con una imagen que van a contemplar ahora mismo mientras yo hablo, en la que se ve de manera tangible, ¿verdad?, en el espacio, lo que ocurre con el poema, eso que él llama espaciamiento de la lectura. Como decimos anteriormente, el soneto como forma orgánica de la arquitectura del poema clásico no exige ninguna experticia particular, ninguna disposición intelectual o anímica para entenderlo, porque está organizado de manera argumental, con una lógica interna
Y lo único que cambia en la narración del acontecimiento que evoca el texto es la repartición de las palabras en la horma del texto, ¿verdad? Un soneto está compuesto de 2 cuartetos y 2 tercetos siempre. Y los grandes escritores han escrito todos sonetos. El propio Baudelaire, la primera parte de su poesía, por ejemplo, La Flor del Mal, está lleno de sonetos o de formas similares a la del soneto, en que la articulación estrófica responde, por una parte, a la rima, ¿verdad? Y a la estructura versal y de los acentos. Es decir, que un soneto debe tener la misma cantidad de sílabas por verso, debe tener terminaciones regulares consonantes, ¿verdad? Dependiendo del modelo de verso, el primero con el tercero, el segundo con el cuarto, para los cuartetos, y esa estructura es fija, esa estructura no implica ninguna novedad ni ningún desafío para el que lo escribes. El único desafío es cómo seguir fiel a la horma del poema metiendo una cantidad de elementos que varían en el tiempo y en el propio poeta. Podemos leer muchos sonetos de Góngora con temas distintos, pero la estructura va a ser siempre la misma. El poema malermiano va a romper con esa rigidez, digamos, de la horma prevista. La horma ya no va a existir, una horma trascendida, vamos a decirlo así, y como si estallara, lo dijimos en la clase pasada. Es decir, como si Mallarmé, el acto transgresor de Mallarmé haya sido darle un martillazo a la estructura rígida del soneto y esparcir los trozos en la página. El espaciamiento de la lectura implica entonces que el poema se ha abierto, se ha llenado de vacíos, de interferencia, de blancos no significantes a primera vista. Y otra cosa importantísima que ocurre es que la lectura, este tipo de organización del texto, implica, para entenderlo, una visión directa del poema en la página. Ya no solamente se escucha el poema, como puede ocurrir en un soneto de Víctor Hugo, que yo lo podría leer y ustedes cerrar los ojos y escucharlo sin leerlo ustedes. Y el poema se entiende completamente con toda su cadencia, con todas sus regularidades sonoras y semánticas. En cambio, lo que propone Mallarmé implica la visión sobre la página del poema, ¿verdad? El espaciamiento de la lectura es también un espaciamiento de la señal tipográfica del texto. Entonces la página comienza a tener valor intrínseco para el entendimiento y comprensión del poema, el espacio de la página donde aparecen los signos. Un soneto puede entenderse solamente de oídas. Yo escucho la lectura del soneto y no hay que verlo escrito para que el soneto cumpla su cometido. Voy a aprovechar ahora para leerles una forma estrófica que no es soneto, pero que es de Baudelaire, el prólogo que él escribe a el pequeño haz de poemas que en 1862 él le propone a su editor para publicar, que se conoce como los pequeños poemas en prosa o Spleen de París. En la entrada del libro, a manera de prólogo, dice Baudelaire, está escrito en verso rimado, no con lo que él va a proponer en el libro, que es poesía en prosa, poesía prosaica, en el sentido de que las palabras no están articuladas, digamos, con una cadencia rigurosa de cada sílaba, cada grupo de sílabas lleva determinados acentos, deben ser las mismas sílabas cada verso, y las acentuaciones tienen que ser regulares. Voy a leer como un ejemplo de lo que sería ese modelo hermético, digamos, no hermético, ese modelo riguroso de composición del poema. Ustedes no necesitan verlo, óiganlo. A la montaña he subido, dichoso el corazón. Desde allí enteramente puede verse la ciudad, purgatorio, lupanares, infierno, hospitales, prisión.
Toda desmesura florece allí como una flor. Y tú ya sabes, oh Satán, dueño de mi aflicción, que no subí a derramar lágrimas vacías, sino que como viejo lascivo con su vieja amante, así quería embriagarme de la enorme ramera, cuyo encanto infernal rejuvenece mi vida. Ya sigas dormida entre las sábanas del amanecer, pesada, oscura, resfriada, o ya te engalanes con los velos de la noche recamadas de oro fino, te quiero, oh infame capital, vosotras cortesanas y vosotros bandidos, a menudo os brindáis placeres que el vulgo profano no sabe comprender. Aquí ustedes sienten una cadencia, ¿verdad? Tataca, 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 siempre igual. Y un contenido. ¿De qué está hablando el poema? De la ciudad de París. Oh infame capital, considerada como si fuera una mujer tendida, una mujer llena de traje exuberante, pero diabólica, con su capacidad de seducción, con su misterio, con la noche que envuelve una cantidad de cosas voluptuosas, de crímenes, de todo lo que puede ser el mundo de la ciudad como París en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, esta es una forma de entender el poema. Pero si yo les leo un poema en prosa de este mismo libro, verán que, bueno, tampoco necesitan verlo, pero es diferente la expresión, la experiencia, ¿no? De leerlo. Por ejemplo, usted va a decir, esto es poesía, que fue una de las cosas también que, que implicó la perplejidad de los lectores de la época cuando esto se ofrece a la lectura como poema. ¿Por qué no un relato? ¿Por qué llamar a esto poema? ¿Verdad? Es lo que nos podíamos plantear. Estoy tratando de buscar uno corto para que no nos quite demasiado tiempo, pero vamos a ver bueno, vamos a ver si podemos encontrar ese poema. Un poema que en prosa suena muy bien. A ver si lo puedo encontrar rápido. Vale. En realidad, esto no estaba previsto en el guión de la conferencia, pero me parece oportuno que haya salido. Por ejemplo, de este poema hay dos versiones. La versión en verso, que riman cada estrofa, ¿verdad? Son creo que 6 estrofas o 7, y todas compuestas de la misma manera siempre, taca, 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 con la historia. Ahora, en prosa, fíjese cómo suena un hemisferio en una cabellera. Se llama así el poema. Déjame respirar mucho tiempo, el olor de tus cabellos, hundir en ellos mi rostro entero, como un hombre sediento en el agua del manantial, y agitarlos con mi mano como un pañuelo oloroso para sacudir los recuerdos al aire. Si pudiese saber todo lo que veo, todo lo que siento, todo lo que oigo en tus cabellos, mi alma viaja sobre el perfume, como sobre la música el alma de otros hombres. Tus cabellos contienen todo un sueño, pleno de velámenes y de mástiles, contienen grandes mares, cuyos monzones me llevan hacia climas encantadores, donde el espacio es más azul y más profundo, donde la atmósfera está perfumada por los frutos, por el follaje y por la piel humana. En el océano de tu cabellera entreveo un puerto hirviendo de cantos melancólicos, de vigorosos hombres de todas las naciones y de navíos de toda forma que recortan su fina y compleja arquitectura sobre un cielo inmenso en el que se acomoda el eterno calor. En las caricias de tu cabellera recupero las languideces de las largas horas pasadas en un diván en el camarote de un bello navío mecido por el imperceptible balanceo del puerto entre macetas de flores y jarros refrescantes. En el ardiente olor de tu cabellera respiro el olor del tabaco mezclado con el opio y el azúcar. En la noche de tu cabellera veo resplandecer el infinito del azul tropical
sobre las orillas vellosas de tu cabellera me embriago con los olores mezclados del algodón, del almizcle y del aceite de coco. Déjame morder mucho tiempo tus trenzas pesadas y negras. Cuando mordisqueo tus cabellos elásticos y rebeldes, me parece que como recuerdos. Ok. Mira, este es un poema en prosa. Ustedes no lo están viendo, pero no es un poema absolutamente sonoro. O sea, no es una prosa canzona. Además, hay una cantidad de elementos aquí que resaltan y hacen de esto un poema y no mera prosa. Todos podrán notarlo en las repeticiones. Regularmente, cada párrafo equivale a una estrofa de un verso lírico. Los párrafos del poema en prosa están articulados como estrofa de un poema lírico, ¿verdad? Y al mismo tiempo comienzan siempre, sí, de manera parecida. Son anafóricos. Es decir, tu cabellera, tu cabellera, tu cabellera, tus cabellos, me hundo en tus cabellos, ta ta, ta ta, ta ta. Esa repetición es la base de todo ritmo. No hay ritmo sin repetición, ¿verdad? De repetición de acentos e intervalos, de vacío no acentuado. Es lo que hace la posibilidad del ritmo. Taca, ta, taca, ta, taca, ta, 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 ta. Y ahí se produce el ritmo. Bueno, el poema tiene el ritmo, el poema en prosa, y el poema es sonoro. Lamentablemente no tengo a mano el original en francés, porque sería mucho más hermoso como resuenan las palabras en francés. Esta traducción es bastante buena, porque además el contenido es muy hermoso, es muy lujurioso. El cabello representa la tradición de la cultura occidental y judeocristiana, lo voluptuoso. Eso, la mujer con el pelo suelto es diabólica, ¿verdad? Por eso las monjas tienen que cubrirse el cabello, etcétera, etcétera, porque es un elemento de seducción. Y Baudelaire, que le está escribiendo esto a una de sus amantes, obviamente recurre a explotar precisamente ese contenido voluptuoso de la cabellera. Bueno, eso es lo que pasaría en un poema tradicional. Incluso el poema en prosa, en manos de Baudelaire, es una estructura que después repetirá Rimbaud, Los Tremont, el propio Mallarmé y muchos otros poetas modernos. Por ejemplo, un gran poeta nuestro como José Antonio Ramos Sucre, que es otro de los grandes poetas en prosa de Occidente, ¿verdad? Bien, entonces, lo que está proponiendo Mallarmé en ese prefacio del libro es precisamente una manera distinta de leer el poema, como vemos en la pantalla. Es un poema, que está disperso sobre la página. Ahí no hay orden previo. Esa disposición espaciada de las palabras, que además tienen diferentes tipografías, mayúsculas, minúsculas, negritas, cambios en la tipografía cursiva, y las palabras están separadas en la página de manera aleatoria, ¿verdad? No olvidemos que el poema se llama Un golpe de dado jamás abolirá el azar. La tirada de dados de las palabras sobre el tapete, ¿verdad?, se abren en una expansión claramente calculada por el poeta, pero que se lee como una forma anómala de entender un texto literario. Porque ¿por dónde comenzar a leer este poema? ¿Por dónde comenzar a leer? ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es el medio? Y si ustedes se ponen a elegir caminos de lectura diversos, el poema sigue funcionando como sentido. O sea, los caminos de la lectura son múltiples, son polisémicos. Eso cambia radicalmente la manera de entender el poema de Baudelaire, por ejemplo. El hemisferio de una cabellera es argumentativamente lógico. O sea, pasa esto, la mujer está echada, muero tu cabello, me hundo en tu cabello, me embriago con tu perfume, me recuerda a las costas de los países exóticos,
etcétera, etcétera. Pero aquí el amo, fuera de antiguos cálculos, donde está la maniobra en la edad olvidada, antaño le empuñaba el timón a sus pies el horizonte unánime, pero si leen la página correlativa, el poema es distinto. El amo surgido, infiriendo de esta conflagración que se prepara, se agita y mezcla, etcétera, etcétera. La manera de leer el poema es múltiple y los lectores, cada lector puede leer el poema como quiera. Esa libertad, esa amplitud, esa flexibilidad del poema ya la pedía Baudelaire, como veremos en otro momento cuando ofrece sus poemas en prosa, pero Mallarmé lleva esto a un nivel exponencial en el que desbarata de manera radical la antigua forma de escribir poesía. Ese es el primer elemento que vemos en el prefacio, es decir, lo que él propone es un espaciamiento de la lectura porque también ha roto el orden del poema. Es un espaciamiento de la escritura en el que la página y la tipografía tienen un valor semántico. ¿Qué otra cosa dice él? Bueno, el blanco. El blanco adquiere valor. Los blancos como silencio en torno, dice él, ¿verdad? Sin otra novedad que un espaciamiento de la lectura. En efecto, los blancos adquieren importancia, impresionan de entrada, la versificación se los exigió, como silencio en torno hasta tal punto que un trozo lírico de pocos pies ocupa en el medio alrededor de un tercio de la página. No transgredo esta medida, solamente la disperso. Fíjense, es como si lo hubiera dispersado el poema concentrado en el soneto, lo abre, lo desmenuza, como dice el propio Baudelaire en un texto que vamos a comentar dentro de un rato. Desmenuza el poema tradicional, lo abre y lo dispersa. Y bueno, eso implica el valor del blanco. El poema que abre como modelo la tirada de dados mallarmiana es un poema que habla también a partir de su vacío tipográfico, a partir de la distribución medida calculada de sus blancos. Esos blancos de signo ausente constituyen una clara expresión del silencio, sin el cual, como intervalo, la significación verbal no sería posible. Si estuviéramos pronunciando palabras todo el tiempo una detrás de otra, no habría comprensión. El intervalo es una parte fundamental de toda comunicación. Intervalo que no solo señala una interrupción del flujo del discurso del cuento que se canta, sino ese alrededor exento que rodea a cada palabra y le permite reverberar en muchos sentidos a la vez. La cesura o la pausa, que es también parpadeo que interrumpe momentáneamente la visión y permite el entrever de la figura de la letra escrita en el lienzo extenso de la página, de modo que el poema desde ahora está llamado a producirse y percibirse o practicarse tomando en cuenta esta contradanza crucial entre la voz y la mirada, entre el oído y el ojo. Eso les parecerá que lo escribió Mallarmé, ¿verdad? ¿Lo escribió Mallarmé? ¿O quién lo habrá escrito? A ver, ¿qué opinan? Lo escribí yo, pero obviamente bajo la influencia del texto mallarmeano. O sea, yo mismo me equivoco cuando lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Qué significa? Que ese blanco tiene un valor. El blanco que significa no signo, no significado, ahora tiene significado. Porque el blanco es un silencio alrededor de la palabra que está ahora centrada en la página. Y ese alrededor es significante porque no está pegada a otra palabra y la palabra refulge, resplandece sola en su valor semántico. Y aparece la palabra navío sola, en mayúsculas, en medio de otras palabras, y eso crea un efecto de sentido que la palabra navío pegada a otras palabras no podría lograr. Para que eso ocurra, para que eso acontezca, bueno, el poema hay que verlo. No ocurre si no se lo ve. Entonces ya el modelo que está proponiendo Mallarmé no es solamente acústico del oír el poema, sino de verlo en la página, ¿verdad?
Hay que ver el poema ya una forma visual del sentido. Bien, eso es lo que va a explicar, por ejemplo, la aparición del caligrama de Apollinaire. Bueno, como se habrán dado cuenta, el cálculo de esta conferencia está bastante desvirtuado porque ya me piden mis directoras que vaya cerrando y bueno, yo apenas estoy comenzando. Siempre se interfieren cosas que no estaban previstas y que aumentan el tiempo que nos tomamos para comentar un aspecto del problema que estamos abordando. Por ejemplo, la lectura de los textos de Baudelaire no estaba prevista y eso nos quitó tiempo. Entonces, bueno, no sé si lamentablemente o afortunadamente tenemos que ir cerrando este primer abordaje del prefacio del poema. Imagínense, estamos en el zaguán del poema. No hemos entrado a la casa todavía. Y imagínense, y en eso me he empleado casi 40 minutos. Entonces, quiero agradecerle su paciencia y espero que este quedarnos en suspenso en una parte apenas de la entrada los invite o los seduzca para esperarme unas cuantas semanas para continuar la marcha de esta investigación.